Entonces, con la lapidación se aprecia una sanción terrible para para estos llamados injustos penales como la infidelidad, que en sociedades como la nuestra actualmente no es posible pensar en un tipo de sanción así. Este tipo de sanciones ha surgido inclusive y ha sido recogido por el Deuteronomio en el Antiguo Testamento de la Biblia, y la ley musulmana ha utilizado, basándose supuestamente en el Corán, para hacer este tipo de sanciones. Inclusive el ritual para estas sanciones de lapidación tenían que ser bien específicos. No podían, por ejemplo, usarse piedras grandes, de modo que mate instantáneamente a la condenada, a la sentenciada, ni tampoco piedras tan pequeñas que no le cause daño. Tenían que ser unas piedras medianas, y la gente, los acusadores de esa infidelidad directamente realizaban el acto de la lapidación hasta la muerte de la sentenciada. Como decía, esto ocurrió hasta hace muy poco en Afganistán en el año 2005. Ha habido otros casos de sanciones de lapidación en estos países musulmanes. Sin embargo, por intervención de organizaciones no gubernamentales, defensoras de derechos humanos, se logró eh, conmutar las penas de aquellas personas, mujeres en su mayoría, sancionadas por infidelidad, y se les conminó a una pena de reclusión. No se les apedreó hasta la muerte, basándose en algún tipo de normas legales, procesales en estos países musulmanes, pero que en realidad en el fondo del asunto todavía sigue siendo legal este tipo de sanciones. Asimismo, vemos que hay otro tipo de patrones culturales que se han desechado en el tiempo, en nuestra sociedad peruana, por ejemplo, donde antes se consideraba, esto también lo vimos hace 2 semanas, se consideraba que un victimario, un agresor de violación sexual, que había cometido violación sexual, podría ser perdonado casándose con la víctima. Esto para preservar supuestamente el honor de la víctima con el matrimonio. El matrimonio se transformaba en una especie de velo, de silencio cómplice frente a ese tipo de violencia, y el agresor, el violador, no era sancionado si es que se casaba con la víctima, lo que se consideraba como una forma de reparación. Esto hoy día no es posible. Así han ido cambiando las normas con el tiempo, las normas morales, patrones de conducta que han ido evolucionando. Es más, inclusive hace varios años atrás, varios siglos quizá, un bien fundamental dentro de lo que ahora consideramos como derechos humanos no era la vida, era la libertad y la propiedad en algún momento. La vida no tenía tal estatus como lo tiene ahora, esencial. Entonces, a lo largo del tiempo también vamos a observar que esta evolución de lo que se considera valioso en un determinado momento del tiempo nos va a dar cuenta y nos va a informar de que es un factor muy importante: el tiempo, la cultura y los valores. Entonces, recapitulando, y esto es importante que se tengan claro y lo tienen en el texto que les he entregado, las características de la moral, básicamente las que quiero destacar y que necesito que ustedes tomen nota de ellas, son que, en primer lugar, son normas de comportamiento que se basan en valores que se transmiten de generación en generación. Esto se aprende a través de la tradición, el comportamiento, el ejemplo de nuestros abuelos, de nuestros padres, lo que vamos a legar a nuestros hijos, se transmite, se va transmitiendo. En ese transcurrir, en esa transmisión, hay normas morales que van a ir modificándose, pero el núcleo esencial de estas normas de comportamiento podría perdurar por un largo tiempo más.
Entonces se transmiten de generación en generación. Las normas morales o la moral también evoluciona a lo largo del tiempo, transformándose en nuevos patrones de conducta. Esto también es importante. En el texto les muestro, por ejemplo, una ilustración de las torturas en el tiempo de la Santa Inquisición. Allá por el siglo XIV, XV, donde tuvo lugar la hegemonía de la Santa Inquisición de la Iglesia Católica al castigar a los herejes, que incluía también la quema de brujas, eran sanciones que se consideraban válidas para la Iglesia Católica, para las sociedades que buscaban hacer respetar el credo, la fe religiosa, castigando hasta con la muerte a los herejes. Esto hoy día tampoco es posible porque se respeta la vida e inclusive el derecho a creer y la tolerancia frente a las diferentes creencias. Pero bueno, eso ocurría pues en los siglos XIII, XIV, XV. Entonces, esto ha ido cambiando, por lo tanto, parte importante, característica importante de la moral es que vaya evolucionando, vaya cambiando, vaya transformándose. También las normas de conducta morales cambian de acuerdo a la ubicación geográfica de la sociedad, como hemos visto en aquellos ejemplos que les he mencionado. Pero además, la moral, como reitero, tiene que ver con patrones de conducta colectivos. Es la sociedad la que construye estas normas morales para sujetar, para someter o para unificar los comportamientos de sus miembros. Esa es la característica fundamental de la moral. Entonces, ahora venimos a conversar sobre lo que significa la ética. ¿Qué significa la ética? Esto lo hemos visto hace 2 semanas, pero quiero que reflexionemos un tanto más sobre lo que vamos a desarrollar a lo largo del curso. La ética es como una disciplina, es el estudio individual de lo malo y lo bueno. Es el análisis de las normas de comportamiento, las normas morales, para ser aplicadas a través del análisis, la reflexión, a un caso concreto. Entonces, ya que vimos que con la moral se refiere a normas de conducta colectivas, donde lo valioso es determinado sobre la base del tiempo y la ubicación geográfica y la cultura, la ética es el estudio y la reflexión sobre eso, sobre la moral, sobre la aplicación de estas normas morales colectivas a un caso individual. Entonces, la aplicación depende del individuo luego de dicha reflexión. En la sociedad tenemos normas morales que nos regulan, nos encauzan, nos educan, pero en un momento determinado tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones las tomamos, por supuesto, con base a esas normas morales, con base a normas jurídicas que también han surgido a partir de las normas morales, pero sobre la base de nuestra reflexión, decisión y libertad para decidir en el caso concreto. Ahí es donde debemos discriminar lo bueno, lo malo, lo mejor, lo peor, de lo malo, lo peor, y de lo bueno, lo mejor. Ese tipo de progresiones son las que vamos a discernir y tomar la decisión en el caso concreto. Pareciera difícil, ¿no? Porque estudiar las normas morales, decantarlas en una decisión individual, analizar, pensar sobre esa base de las normas morales, sobre las consecuencias de nuestros actos, puede ser una operación muy difícil, muy pensada, que podría tomarnos días, semanas o meses quizá. Pero lo cierto del caso es que estas decisiones las tomamos a cada momento, a cada instante, a veces sin pensar, a veces sin mucha reflexión, pero las tomamos, las asumimos y bueno, después nos corresponde sufrir las consecuencias, aceptarlas con responsabilidad. Eso es lo que nos cabe. A veces sin responsabilidad también, a veces nos desligamos, nos deshacemos de la responsabilidad y decimos, bueno, lo hice porque lo hice porque estaba obligado.
casi sin mucha reflexión. Ahora con esta pandemia, todos los días tomamos decisiones, esas decisiones individuales, pero sobre la base de lo que nos dictan también las normas de convivencia social, entre ellas las normas morales. ¿Qué hemos decidido a veces en esta pandemia? Por ejemplo, en el caso que les ha podido pasar a ustedes, a varios de ustedes que tienen, por ejemplo, a una pareja que no vive con ustedes, vive en otro lugar, en otro hogar, otro seno familiar. ¿Qué deciden ustedes? Extrañan a esa persona, extrañan a la pareja, hay que verla, pero tenemos normas de aislamiento social. ¿Qué hacemos? Vamos, nos arriesgamos a contagiarnos y luego volvemos a la casa y posiblemente pongamos en peligro la salud de nuestros familiares, personas con problemas cardíacos, con personas con baja inmunidad, bajo sistema inmunológico, adultos mayores. Sin embargo, tenemos que ver a esa persona, a la pareja. Queremos verla, pero tenemos que tomar la decisión. Nos arriesgamos por el amor a la pareja, ponemos en riesgo nuestra familia cercana. ¿Qué hacemos? Todos tomamos decisiones todos los días, a cada momento, hasta cuando preparamos los alimentos, cuando decidimos qué comprar lo mejor o lo más barato, lo que nos brinda nutrición o lo más rico que nos puede hacer daño a la salud. Todos son decisiones éticas, todas tienen un momento de disquisición, de dilema, en el que hay que optar por lo mejor, por lo que nos conviene o por lo que nos conviene a nuestro entorno. Ese es el contenido de lo que significa la ética. Son esas decisiones individuales sobre la base de lo que consideramos valioso. Acá en la ética también interviene lo que se considera valioso, aquellos valores que son destacados y desarrollados en la sociedad. Entonces, las características que vamos a ver también en la ética, en primer lugar, es que se relaciona con el individuo, como habíamos señalado, con su pensamiento interior. Es energía de la personalidad humana, es lo que nos mueve como promotora de cambios futuros. Cuando la evolución de las normas de comportamiento de contenido moral evolucionan, es posible que existan decisiones individuales que han promovido el cambio y que en algún momento la sociedad asume como suyas, considera ya no tan valiosas ciertos comportamientos y cambian, evolucionan. Eso parte a través de las decisiones colectivas, de lo que se considera justo o injusto, valioso o no valioso, y también parte a partir de las decisiones individuales, las decisiones éticas de los miembros de la sociedad. La ética también, como característica, apreciamos que se relaciona con el conjunto de deberes morales que se transforman en una voz interior del individuo. Esto lo vamos a ver en el video que al final del texto les he puesto el link para que ustedes lo puedan apreciar, donde van a ver cómo es que toma una decisión o cómo se escucha esas voces interiores a esta persona, a este profesional, para decidir, para tomar una decisión adecuada para sus intereses o los intereses de su paciente. Eso lo vamos a ver, esa voz interior que a veces se transforma y en los dibujos animados nos forman como un angelito y un diablito que se paran acá encima de los hombros y nos dicen: oye, hace esto porque está bien. No, estamos escuchando la otra voz. Esa voz interior es en realidad nuestra conciencia en el análisis y disquisición para tomar una decisión de contenido ético. A su vez, también la ética es una ciencia que estudia las normas morales sobre la base de los valores dentro de una controversia, dentro de un conflicto que obliga al individuo a adoptar una decisión u otra. Es la ciencia del estudio de lo moral. Eso también es la ética. Los valores son parte nutriente
un insumo nutriente de las normas morales y de las normas de contenido ético. Dentro de los valores existen muchísimos que cada sociedad desarrolla. Por ejemplo, uno de ellos, creo que les hablé hace 2 semanas también, un valor que necesitamos cultivar es la puntualidad. La puntualidad es un valor fundamental porque nace a partir del respeto, y es el respeto un valor recíproco ofrecido por una persona u otra o viceversa. La justicia, la responsabilidad, la honestidad, la integridad, la libertad, que son esenciales y que quiero que ustedes puedan revisar, desarrollar. Y después ponerme también al final del texto existe una actividad que tienen que realizar para hacer una lista de 3 valores éticos donde ustedes van a poner un ejemplo de cada uno de ellos. Dicho esto, lo que vamos a convenir es que para el día 31 de mayo, en la plataforma virtual, van a entregar estas 3 pequeñas actividades, muy pequeñitas. La primera de ellas es elaborar un cuadro comparativo entre la moral y la ética, las diferencias entre ambas categorías, entre ambos conceptos, en un cuadro pequeñito, de acuerdo a lo que ustedes revisen del material o lo que puedan encontrar también. En la siguiente pregunta, que es una actividad a realizar, les he dejado un caso para vuestros compañeros y compañeras de enfermería técnica. Van a revisar el caso, van a ayudar a resolver un caso de una señorita que es contratada por una clínica particular. Tienen que ayudarle a discernir y a tomar una decisión correcta, porque hay circunstancias que la obligan a decidir si se va a la derecha o si se va a la izquierda. ¿Qué decide? Sobre la base de lo que considera justo, injusto, valioso, no valioso, lo mejor, lo peor. Sobre esa disquisición es que ustedes van a ayudarle a resolver y a tomar una decisión correcta. Recuerden que una decisión, en este tipo de preguntas, no existe una respuesta enteramente correcta, porque depende de la escala de valores que cada uno de ustedes maneje. Pero sí tiene que ser una decisión pensada. Ahora ustedes tienen tiempo para pensar hasta el 31 cómo van a hacer para ayudar a nuestro personaje. En el caso de enfermería técnica es una señorita contratada, y en el caso de los compañeros de producción agropecuaria tienen que ayudarle a un señor que se llama Homero. Este señor Homero, un personaje muy importante, muy capacitado, y su conocimiento en la mejora de dieta de vacas para producción de carne, tiene una empresa, un cometido especial, porque una empresa lo contrata para variar la dieta del ganado, y él tiene que decidir si es correcto o no es correcto. ¿Qué debe hacer Homero? También tienen que ayudarle ustedes para impedir el brote o dejar pasar el brote de una bacteria que está ahí señalada en el texto. Y como les decía, en el punto C hay que hacer una lista de otros 3 valores éticos que ustedes consideren importantes y poner un ejemplo de cada uno de ellos. Esto lo van a entregar en la plataforma virtual hasta el domingo 31 de mayo, para lo cual van a escribir un texto en formato Word, lo graban y lo transforman en PDF. Ahí en el mismo texto les he puesto la forma en cómo se convierte un formato Word a formato PDF. Si varios de ustedes lo saben, pueden realizar sin problemas esta operación. Si no lo saben, ya saben que ustedes tienen posibilidad de contactarse conmigo a través del WhatsApp. Nos contactamos por el WhatsApp, respondo sus preguntas, sus inquietudes y cualquier tipo de coordinación o de consulta que puedan realizar. Si es que no se puede subir al aula virtual, a la plataforma virtual del instituto, pueden también hacerlo por WhatsApp, solamente con sus nombres y apellidos y la carrera que están estudiando. Al final también les he dejado un link que también lo he subido a la plataforma virtual. Es un link con este video donde se muestra a este personaje que decide comprar un tipo de insumo médico farmacológico. Toma esa decisión.
Quiero que vean ese video y lo podemos discutir la próxima semana. La próxima semana vamos a tener una sesión también en la que vamos a discutir y poner sobre el tapete los roles que cada persona desarrolla en su vida diaria, sea en la familia, sea en el estudio, sea en el trabajo. Estos roles son importantes porque nos va a permitir conocer o interiorizar en cada uno de nosotros cómo nos comportamos o qué rol jugamos en cada uno de estos espacios, desarrollando estos roles familiares, sociales o laborales. Esa va a ser la discusión de la próxima semana y esperando que ustedes puedan, no tengan mayor inconveniente en utilizar la plataforma. Si tienen inconveniente en utilizar la plataforma, me consultan. También tienen a Miss Aide, que pueden hacerle las consultas respectivas al teléfono que ella tiene. Pero también podemos comunicarnos vía WhatsApp, en el WhatsApp grupal que iniciamos en las 2 primeras semanas, para poder solucionar, apoyar en cualquier tipo de problemas que tengan, tanto con la plataforma como con relación al curso. Muy bien, hasta este momento dejamos acá el video, dejamos esta sesión para que puedan ustedes analizar, leer, revisar este material que les hemos dejado, revisar este video y desarrollar estas actividades que se han dejado hasta la otra semana. Muchas gracias con todos, nuevamente bienvenidos y hasta la siguiente semana. Gracias.